Hablemos claro con Ramiro Valdivieso Leroz. ¿Pero qué fue eso? Con esa entrada realmente, señor productor, hoy usted le ha puesto el sello al programa Hablemos Claro. Es verdad que Rafael Correa, el dictador ecuatoriano, se cree el todopoderoso, se cree un dios, pero no lo es. Está bien claro que Rafael Correa está levantando a los muertos en el Ecuador para que vayan a votar el domingo 19 de febrero en las elecciones, que vayan a votar por el candidato de su partido, a Lenín Moreno, le den el voto a Lenín Moreno. Imagínense ustedes. Sobre ese y otros temas vamos a hablar aquí, en este programa, en este segmento de Hablemos Claro. Pero antes quiero enviar un saludo muy cordial. Vamos a cruzar el charco, vamos a saludar a Europa. Allá en Europa, quienes nuestros hermanos latinos nos siguen a través de la señal de Euro-Latin TV. A través de esta señal es lo que nos siguen en Europa, en Italia, nos siguen la señal de este programa. Gracias a hermanos latinos y bienvenidos. Como también queremos dar la bienvenida y vamos a enlazarnos de inmediato con la capital ecuatoriana, a Quito, donde se encuentra nuestro gran amigo, colega y mi gran hermano, como es el licenciado Jorge Aguirre Chárvez, periodista de muchos quilates, eso sí. Con él vamos a obtener un importantísimo diálogo. Y bienvenido, Jorge. Queremos realmente que nos des tú un diagnóstico, nos des tu lectura de qué es lo que acontece actualmente allá en el Ecuador. Bienvenido, Jorge. Gracias, Ramiro. Para mí es un gusto poder volverte a saludarte a través de la señal de la televisión. Pues la situación en el Ecuador es una situación de expectativa total. Estamos a menos de un mes de las elecciones del 19 de febrero, que permitirá, si es que es posible, poner fin a una década de un gobierno tipo populista, pseudo-revolucionario, que ha creado un gran conflicto de intereses al país. Yo particularmente, mi estimado Ramiro, no creo que el gobierno ecuatoriano está dispuesto a abandonar el poder. Hay muchos intereses en juego. Hay una gran cantidad de endeudamiento externo. Hay una serie de compromisos contraídos, especialmente con el gobierno de China comunista, que al gobierno ecuatoriano le atan por completo las manos. El gobierno de Correa sabe perfectamente que un nuevo gobierno va a revisar desde la A hasta la Z de su gestión. No solamente en el aspecto jurídico, sino también en el aspecto económico, en el aspecto de las relaciones con militares y policías, en el vínculo con otros países, Estados Unidos, Europa y China. Y todo eso configura un panorama que, a mi modesta opinión, me permite concluir que, de una forma o de otra, el gobierno de Correa no cederá el poder. A ver, Jorge, o sea que ¿va a existir el fraude electoral? ¿El fraude electoral está listo y preparado por los correístas? No, no se está anunciando aquello. Se teme que eso ocurra, porque uno de los dos caminos para perpetuarse en el poder son, el primero, el fraude electoral. ¿A través de qué sistema? Se está hablando intensamente de los muertos. Hay un buen número de personas que están en el padrón electoral pese a que están muertas. Se acaba de mencionar casos específicos como el del legislador Cayambe, que murió hace algunos meses y sin embargo está en el padrón electoral.
Y así hay una serie de ciudadanos y ciudadanas que ya murieron, pero sus parientes los encuentran en el padrón electoral. Se espera aclarar en los próximos días porque es un tema muy importante. Uno de los miembros del partido de Gutiérrez denunció que son 3 millones las personas que están en esta situación. No solamente de muertos, sino también de ecuatorianos que salieron del país y viven en el extranjero y que sin embargo constan en el padrón electoral como votantes en el Ecuador. Quiero hacerte la siguiente pregunta. A tu criterio, ¿crees tú que tendremos o el Ecuador tendrá correísmo para largo todavía o se va a acabar con ese cáncer del correísmo del siglo XXI, el gobierno que más ha atracado y ha robado al Ecuador? Te insisto, es la incertidumbre la que existe. No se sabe, no se tiene la certeza absoluta de que va a producirse una transferencia de poder en mayo. No sabemos qué vaya a ocurrir en la elección de febrero. Por lo tanto, en mayo la transferencia de poder posiblemente no llegue a ocurrir. Por eso es que es importante la actividad que cumplen los observadores del proceso electoral, siempre y cuando sean observadores independientes, que no pertenezcan a algún sector del socialismo del siglo XXI, como parece que hay una misión que va a llegar al Ecuador para supervisar las elecciones, entre comillas. Hay otra misión enviada por la OEA que preside Leonel Fernández, el expresidente de la República Dominicana. Esa es una misión que hasta cierto punto podría dar confianza al proceso electoral en el Ecuador, pero siempre está condicionado a la posibilidad que le dé el gobierno para poder actuar. Tú en tu programa tú has dado a conocer que hay una ciudadana venezolana que desea y que está ahí con la intención de ir a Ecuador, pero no le da la acreditación respectiva. Efectivamente. Una dificultad. Es la doctora Ana Díaz, quien ha sido observadora internacional de varios países como Honduras, Nicaragua, El Salvador, en fin, en Venezuela mismo, pero el Consejo Nacional Electoral no la quiere acreditar. ¿Por qué? Porque no es del bando del correísmo. Así tienes. O sea, por debajo se está trabajando de tal manera para, de una forma o de otra, torcer la voluntad ciudadana. Así es. Jorge, en el supuesto caso de que Lenín Moreno, lógicamente con fraude electoral, llegue al poder, gane las elecciones del 19 de febrero, ¿crees tú que habrá una revuelta ciudadana, se producirá un malestar, el pueblo ecuatoriano va a levantarse, va a despertar? Esa es una inquietud. Y la otra, quisiera conocer sobre el armamento que regaló China a Rafael Correa, le regaló ese armamento. ¿En qué es o ha sido o está siendo utilizado o en qué va a ser utilizado ese armamento? Perdón, que China obsequió 10.000 fusiles de alta tecnología al Ecuador. Esos fusiles nadie sabe en manos de quién están. Si esos fusiles terminan en manos de algún grupo, como aquellos grupos que estaban siendo formados por militares y que fueron denunciados hace pocas semanas, los famosos picnics, en los que actuaban una serie de correístas, estaban recibiendo preparación para contrarrestar manifestaciones públicas. Si esas armas, esos 10.000 fusiles chinos, caen en manos de esa gente, habrá un derramamiento de sangre. ¿Y por qué los 10.000 fusiles los obsequia China? Para defender sus intereses. China tiene una gran cantidad de inversiones, de compañías chinas están trabajando en el Ecuador, están sacando el cobre de la cordillera del Cóndor. La versión que se tiene es que la cordillera del Cóndor va a desaparecer, porque todo es cobre, y el cobre es el metal del futuro. Pero nadie hace nada, Jorge, nadie hace nada. Nadie defiende, los deja a los indígenas solos. Están atropellando los derechos de los indígenas, pero nadie dice nada. Nadie hace, mejor dicho, nada. ¿Por qué? Porque no existe, porque la sociedad ecuatoriana está amedrentada. ¿Qué debemos hacer, Jorge? ¿Qué nos espera?
El problema es que Lenín Moreno es un hombre enfermo, vive en una silla de ruedas, en cualquier momento tiene una crisis renal o qué sé yo, y tiene que abandonar el poder. ¿Quién gobernará entonces? El vicepresidente, Jorge Glass, quien está complicado en una serie de problemas y de negocios realizados en los últimos 10 años, cuya actuación no está clara desde ningún punto de vista. Caería, el Ecuador quedaría en manos del vicepresidente Glass, que además es un socio muy estrecho de Correa. Correa seguiría gobernando. Que hagamos votos, porque todo el pronóstico fatalista que me he encargado de desarrollar no se cumple. Espero estar equivocado, como espero también que la sociedad estadounidense enfrente mejores días. También la sociedad estadounidense está enfrentando problemas. El nuevo gobierno de los Estados Unidos puede crear problemas a la sociedad norteamericana, y eso sería lamentable. Te agradezco mucho por la oportunidad que me diste, Ramiro, para comentarte estos aspectos relacionados con el país. Bueno, Jorge, a mí realmente me preocupa muchísimo que el Ecuador no vaya a retomar el camino de la democracia, porque un país sin democracia es como un país muerto prácticamente. Y en 10 años, ya lo hemos visto, en 10 años Rafael Correa lo ha destrozado al Ecuador. Igual, pues, la situación también con lo que tú dices en los Estados Unidos es bastante crítica con el actual presidente Donald Trump, quien cambia de opinión de una cosa a otro y de un día a otro. Sobre esos temas ya lo hemos analizado en nuestro programa y seguiremos analizando eso. Gracias, Jorge, por tu gentileza, habernos atendido, y estaremos en contacto próximamente a la distancia. Un abrazo muy fuerte para ti, mi estimado Jorge Aguirre Charbet. Un diagnóstico realmente que nos ha hecho bastante profundo, minucioso e importante para que conozca la ciudadanía sobre la situación actual del Ecuador. El domingo 19 de febrero se cumplen las elecciones en ese país. Hay que estar vigilantes, el pueblo ecuatoriano debe estar vigilantes para que no se produzca ese anunciado fraude electoral que ya lo tiene preparado el gobierno de Rafael Correa. Todo esto de el levantamiento de los muertos que votan, los padrones electorales, en sí es una cortina de humo que forma Rafael Correa, porque él ya los paquetes de votos a favor de Lenín Moreno ya los tienen preparados. Y téngalo por seguro, muchas de las urnas lo que van a hacer, van a sacar los votos de ahí y van a introducir los que ellos ya tienen preparados. Esperemos de que esto no suceda y que el Ecuador vuelva a ser el país democrático, vuelva a la democracia, que vuelva la libertad de opinión, la libertad de prensa, y que el Ecuador siga siendo el país maravilloso que siempre lo ha sido. Hasta la próxima.